¿Qué tal? Cristóbal Valenzuela acá. En el video de hoy vamos a adentrarnos en profundidad en cómo tu cerebro funciona cada vez que le entregas victorias, ya sea en un contexto social o una victoria interna. Vamos a ver el mecanismo de cómo las personas y los competidores de alto nivel se convierten en el tipo de ser humano que continuamente están ganando, que continuamente se empujan más allá de sus límites, que están comprometidos con su visión, con su camino y colocan todo su tiempo, energía, capital mental y emocional, sin decir físico obviamente, en su meta, en su camino, en seguir acumulando victorias. ¿Qué hace de un ganador un ganador? Entender la psicología detrás para poder aplicarla a tu vida y empezar a entender que los hábitos y pequeñas acciones que vas acumulando a lo largo de tu vida van afectando en tu cognición y en tu sistema nervioso es importantísimo. Tu cerebro te alimenta una visión de vida que esté acorde con tus capacidades. Entender esto te va a permitir estirar tu zona de confort y empezar a generar una autoimagen, una autopercepción de una persona que va acumulando victorias continuamente. Este tema en particular me fascina, ya que tiene una repercusión literal muy profunda en cómo vas a vivir la vida. Vamos a definir qué es una victoria y qué es una derrota y cómo esto afecta subjetivamente a tu percepción de la realidad y cómo tu cerebro también te indica si eres una persona que merece estas victorias o eres una persona que internamente y en lo profundo de su ser ha acumulado las experiencias y su cerebro le indica que no merece ganar. Sin nada más que decir, vamos allá. A medida que vamos avanzando en nuestro desarrollo, acumulamos experiencias que van quedando en nuestro subconsciente. No es que necesariamente todo el tiempo las estamos recordando, pero sí quedan registradas y tu cerebro constantemente alimenta esa realidad interna que tú tienes, optando a diferentes opciones, optando a diferentes oportunidades. Pero muchas veces, si es que no tienes una experiencia acorde a las victorias que mereces y percibes y sabes conscientemente que deberías tener, tu cerebro ni siquiera las va a percibir o te las va a entregar como una posible oportunidad. Psicológicamente hablando, tu cerebro tiene la capacidad de entregarte un mecanismo que se llama el efecto ganador. Este efecto significa que tú, a medida que vas acumulando diferentes victorias en diferentes ámbitos de tu vida, tu cerebro va a ir alimentando estas percibidas victorias para ir convirtiéndote en una persona que vive acorde a estas mismas victorias que vas a ir acumulando. Los mecanismos detrás de esto son tanto intrínsecos como externos. Vamos a ir adentrándonos y profundizando en estos mecanismos para que puedas entenderlo y saber cómo aplicarlos en tu diario vivir. Ahora quiero que imaginemos a un boxeador. Este boxeador es alguien que recién está empezando su carrera amateur. No ha tenido ninguna pelea oficial y esta es la primera vez que se va a enfrentar con un oponente. Tenemos dos opciones en este caso. Si es que el boxeador ha entrenado y genera una confianza interna, tiene unos factores intrínsecos que le va a permitir desenvolverse en el ring. Pero por otro lado, y acá es donde se genera un desvío, ¿qué pasaría si es que este boxeador que es amateur se enfrenta con una persona que ya tiene por lo menos 20 victorias, 20 peleas bajo su bolsillo y sabe, ha visto videos viendo la habilidad de este boxeador al cual se va a enfrentar? Punto número 1. Nuestro boxeador no tiene ninguna experiencia oficial. Ha practicado en el gimnasio, pero nunca en un escenario oficial, por lo que este se convierte en algo desconocido. ¿Cómo crees que se va a comportar y cómo crees que su cerebro le va a entregar el acceso a sus facultades a la hora de estar ahí versus un boxeador que ya tiene experiencia y que se sabe que lo ha hecho y ha ganado constantemente? Quiero que nos percatemos de la psicología detrás de nuestro boxeador con el cual nos estamos relacionando. Perceptivamente se genera una jerarquía en el cual este boxeador con el cual nos vamos a enfrentar tiene mucha más capacidad, tiene mucha más experiencia. Por ende, ya se ha familiarizado con este ambiente repetidas veces. Es necesario que nos coloquemos en el zapato de nuestro boxeador. Por otro lado, ¿qué sucedería si es que nuestro boxeador, que no tiene experiencia, se va a enfrentar contra una persona que tampoco tiene experiencia? Ya lo sabemos que está a nuestro mismo nivel en cuanto a lo que ha practicado, entrenado y en cuanto a las peleas oficiales que ha tenido. Ya sabiendo esto y que nuestro oponente no tiene la experiencia, no se genera esa jerarquía percibida en la cual colocamos en un pedestal a la otra persona. Con el solo hecho de saber esto y percibirlo, nuestro estrés, nuestra ansiedad frente a la pelea ya no es tan elevada, sabiendo que no nos vamos a enfrentar con un experto. Punto número 2.
Si es que vamos a pelear en nuestro gimnasio y va nuestra familia, van nuestros amigos y la mayoría del gimnasio está repleto de personas las cuales conocemos, nos sentimos más aceptados socialmente. Esto, en base al estudio que voy a ir citando a continuación, tiene una repercusión tremenda en tu capacidad de acceso a las diferentes facultades cognitivas y físicas, las cuales requieres en el momento de enfrentarte en este escenario. Sin embargo, ¿qué sucede si es que vamos al gimnasio contrario? Si es que vamos a una ciudad en la cual no conocemos a nadie, en la cual está repleta de personas que están a favor de nuestro contrincante y constantemente nos recuerdan y gritan frente a esto. Es un espectro muy parecido a como cuando los jugadores de fútbol, un equipo, está de local versus cuando va afuera de su casa. Al sentirnos socialmente presionados y que además de esto no conozcamos el ambiente social y físico, nos añade una presión extra, lo cual compromete nuestro desempeño a la hora de desenvolvernos. Y quiero que imagines y recuerdes cuando vas a juntas sociales en los cuales tienes amigos de infancia, de hace mucho tiempo, con los cuales tú ya tienes un nivel de comodidad elevado. ¿Cómo te comportas con ellos? ¿Qué tipo de bromas haces? ¿De qué forma te sientes juzgado o juzgada? No existe eso. La mayoría de veces hay tanta comodidad que salen esas bromas, que te comportas de una manera en la cual quieres pasarla constantemente bien y no hay restricciones. Versus cuando tú te presentas a un ambiente social y no conoces a nadie, no hay confianza, nunca has visto a estas personas, sientes que posiblemente te están juzgando. Cómo tu comportamiento cambia en estos dos escenarios es tremendo. Pero la pregunta esencial es, ¿por qué sucede esto? La psicología detrás de esto es lo que vamos a ir viendo y vamos a ir profundizando en este video. Para empezar vamos a citar un estudio publicado en 2010 que se llama How and Why the Winner Effect Forms. Este estudio indica que cuando la mayoría de especies animales, incluyendo el ser humano, acumula una experiencia ganadora que está en el pasado, esta aumenta las posibilidades de futuras victorias. Las investigaciones indican que el llamado efecto ganador ayuda a dar forma a las estructuras y relaciones sociales, incluyendo el establecimiento de jerarquías de dominio y posiblemente interacciones territoriales. Esta investigación estipula que el efecto ganador se va formando mediante las victorias que vamos acumulando y esto es un factor intrínseco. Se vuelve un mecanismo el cual nos facilita el acceso a las diferentes facultades que tenemos y el desenvolvimiento que vamos a tener en las diferentes situaciones sociales de cualquier tipo va a afectar y va a repercutir en nuestro comportamiento en general. Especialmente cuando ocurre después de una victoria, incluyendo los cambios en la capacidad de lucha percibida o la capacidad de lucha real. Sin embargo, también un estudio encontró que las personas que acumulan múltiples victorias en su propio territorio mostraron un efecto ganador total mucho más elevado, incluyendo las batallas futuras en ese mismo territorio. Pero al contrario, mostraron un efecto ganador disminuido cuando pelearon batallas en un lugar desconocido. Y esto, curiosamente, según la investigación, arrojó que pelear o estar en un lugar desconocido va a afectar completamente en cómo te desenvuelves. El cerebro percibe en dónde tú te estás desenvolviendo y esto va a afectar completamente en los atributos y facultades a los cuales tú puedes acceder. Esto en carácter cognitivo y carácter físico. Tu cerebro cierra las diferentes facultades dependiendo del estrés en el cual tú te veas inmerso. Entendiendo este mecanismo subconsciente en el que la mayoría de personas no tiene idea que ocurre por detrás, va a ayudarte a saber cuándo es que te bloqueas, cuándo es que percibes un estrés y no hay un desenvolvimiento adecuado, relajado en cuanto a lo que haces y también en cuanto a lo que puedes optar a hacer. Por un lado tenemos el ambiente social y el desenvolvimiento que tú vas a ir generando en diferentes estados. Pero también es muy importante entender qué caracteriza a una victoria y qué caracteriza a una derrota. Cómo lo percibes internamente y cómo puedes empezar a forjar un sentimiento de victoria cada vez que te involucras en un ambiente social, en alguna actividad y cómo también sustraer el valor e indicarle a tu cerebro que está bien incluso cuando no se genera una victoria percibida, porque tú puedes ir sustrayéndole el valor y la esencia de cada una de las situaciones en las cuales te estás desenvolviendo. Pero tiene que haber una conciencia y tiene que haber una atención respecto a cómo reaccionas a los diferentes estímulos. Y es por eso que quiero que traigas atención a este estudio publicado en 2015 que se llama Better You Lose Than I Do. Este estudio se dedicó a analizar el cerebro de las personas que ganaban o perdían frente a otras personas, o sea, enfrentándose en dos instancias diferentes. Primero, cuando generaba una ganancia monetaria para uno y también la otra cuando no generaba una ganancia monetaria, pero repercutía en hacer perder a la otra persona dinero.
y se percató que cuando había una ganancia monetaria se activaba la corteza prefrontal ventromedial. Esta área está asociada con el procesamiento de las diferentes recompensas. Y por el otro lado, evitar la pérdida monetaria o hacer que la otra persona perdiera dinero se relacionaba con la activación de las áreas relacionadas con la mentalización. Y estas son la unión temporoparietal y precunio. En este ambiente estrictamente competitivo, en el cual tu resultado repercutía directamente en la pérdida monetaria para otra persona, se demostró que los participantes reaccionaron mucho más rápido a las señales monetarias en comparación con las no monetarias, confirmando los resultados de numerosos estudios que investigan el procesamiento de recompensas primarias y secundarias. Esto en contextos sociales y no sociales. Además, la corteza prefrontal medial y la corteza cingulada posterior también mostraron activación cuando se recibió una ganancia monetaria. Estas áreas están sugeridas que representan la autopercepción y el autoconocimiento en contextos sociales, así también como la capacidad de diferenciarse de otros objetos y reconocer atributos y preferencias relacionados con uno mismo. Y con esto quiero traer la atención a cuando tú has perdido dinero, ya sea en diferentes instancias de tu vida. Esos sentimientos y la capacidad atencional e incluso dolor físico y sentimental por perder dinero puede que muestre una relación también con el sentimiento de pérdida, tanto monetaria, pero también, y quiero que traigas la atención a los ambientes en los cuales no pierdes dinero, pero hay una pérdida percibida en un ambiente social o en un ambiente en el cual te estás desenvolviendo como en una competencia. La pregunta se convierte en ¿por qué estoy adentrándome tanto y profundizando tanto en los mecanismos de tu cerebro frente a las victorias y a las derrotas que tú estás percibiendo? Y esto es porque literalmente vas a ir optando a las diferentes posibles victorias y escenarios acorde a la percepción interna que tú tienes, acorde a las experiencias que has ido acumulando durante tu desarrollo. Por ejemplo, si te consideras una persona que no es atractiva, vas a poder ir optando a diferentes instancias las cuales requieren una confianza y una percepción interna que demuestra hacia afuera que te sientes cómodo o cómoda con tu cuerpo. Por supuesto que no. Si eres una persona que nunca ha tenido experiencias en cuanto a competencias físicas, cualquier tipo de competencia, vas a poder ser una persona que genera confianza y va a poder su cerebro acceder a las diferentes facultades para poder desempeñarte de una manera que sea apropiada y poder ganar una competencia. Por supuesto que no. Entonces, al final del día se convierte en algo esencial traer atención entre lo que tú eres en el momento presente y lo que quieres optar, hacia dónde quieres avanzar. Muchas veces nos fijamos objetivos, pero hay un camino el cual te exige convertirte en una persona que en el momento presente no eres, con diferentes hábitos, diferentes creencias, diferentes maneras de experimentar la vida y optar a esas oportunidades y a esas victorias que nunca has percibido anteriormente. Si es que tu cerebro solamente ha generado experiencias las cuales no están acorde a lo que quieres optar, es obvio que va a costar demasiado el empezar a adoptar diferentes maneras de vivir la vida, las cuales te lleven a ese camino y a esa visión que tú tienes para futuro. La idea con todo esto es facilitarte la existencia y entregarte herramientas para entender cómo empezar a aplicar diferentes caminos, los cuales te lleven a lo que tú quieres. Y acá mi pregunta para ti se convertiría en: ¿crees de verdad que eres la persona que merece ganar en la vida? ¿Cómo han sido tus experiencias pasadas, las cuales condicionan tus creencias y literalmente se interponen en tu crecimiento y en tu evolución? ¿Crees que eres merecedor o merecedora de ganar en la vida? ¿Cómo te percibes internamente? ¿Qué tipo de capacidades y cómo es tu confianza en lo que posees, en lo que has construido y en lo que eres y hacia dónde vas? La idea es traer conciencia a cómo esto repercute en tu forma de vivir la vida. Si es que sientes detrás de tu cabeza que puedes optar a más o que no estás conforme con cómo has vivido la vida, con lo que eres física, psicológica y emocionalmente hablando, esta es la oportunidad para empezar a cambiar y generar un efecto dominó que vaya cambiando el curso de tu vida en general. Y es por eso que también quiero entrar en otro término que se llama el síndrome del impostor. Cuando nosotros empezamos a adoptar una manera de vivir la vida y de pensar, de actuar, obviamente que va a haber una disconcordancia con lo que somos en el presente, porque literalmente estás siguiendo un trayecto de vida que quieres cambiar abruptamente. Es obvio que va a haber un roce fisiológico, psíquico y emocional. Ahora, este síndrome del impostor tiene que ver con el actuar y vivir un tipo de vida el cual no esté acorde a nuestras creencias estructuradas a lo largo de nuestro desarrollo. Es por eso que cuando queremos optar a más o queremos cambiar un hábito, normalmente se genera una
fricción interna a un nivel psicológico e incluso fisiológico. Para atribuir un poco más sobre qué tiene que ver esto, en el 2012 se publicó un estudio que se llamaba Self-Deception's Adaptative Value, y este se dedicó a observar el comportamiento y las repercusiones del autoengaño en las personas y sus resultados. Existe un enigma acerca de por qué el autoengaño, que es un proceso contrario a la verdad y la oscurece, es tan generalizado en el comportamiento humano, dado que rastrear la verdad parece importante para nuestra supervivencia y reproducción. Este estudio trató de abordar dos aristas muy importantes. La primera es que el autoengaño modifica la autopercepción percibida y la mejora. Y la segunda fue que esta autopercepción percibida, que se convierte en algo positivo, repercute en nuestro comportamiento y en nuestro desempeño en general, teniendo como consecuencia una autoimagen y percepción mucho más positiva, lo cual tiene la repercusión de aumentar la aptitud y la cantidad de recursos que tienes para mejorar el comportamiento y el desempeño en general. Y en este aspecto se genera una colisión en base a las perspectivas. Como seres humanos, idealmente buscamos la verdad y comportarnos de una forma que sea verdadera y congruente con lo que somos. Pero por otro lado existe el autoengaño, esa capacidad de creerse una persona o también generar una narrativa que nos ayude a potenciar nuestros comportamientos y creernos más de lo que verdaderamente percibimos que somos. Y en base a esto es que los investigadores argumentan que la capacidad de autoengañarse y autopercibirse de una forma que no es para mejorar nuestras aptitudes de una forma positiva tiene que ver con una capacidad de adaptabilidad. Y en este caso tiene que ver con la habilidad personal de cada individuo sobre qué historia va a crear y cómo va a autopercibirse y cambiar la realidad personal y objetiva de cada uno. Si una persona cree fervientemente y sinceramente que de verdad es una buena persona, que de verdad puede optar a más, es obvio que va a presentarse de esa forma hacia los demás. Y esto tiene dos ramificaciones, que personalmente va a comportarse y creer que sentirse bien por la imagen que está adoptando, y también la otra persona o el ambiente social va a percibir estos cambios personales del individuo, llegando a la conclusión y en última instancia que este engaño personal que estamos realizando tiene un beneficio social. Y en base a esto es que este autoengaño y esta percepción para adoptar nuevos comportamientos se liga estrictamente con el efecto ganador, enseñándole y entregándole la instancia y narrativa a tu cerebro para poder empezar a sentirte como ese tipo de persona que quieres optar a ser, y también que es un constructo autogenerado. Y los hallazgos y resultados que arrojó este estudio en particular fue que los participantes que se autoengañaron para creer que tenían una mayor probabilidad de ganar una competencia demostraron un mejor desempeño que los que no lo hicieron. El autoengaño positivo aumentó la motivación y la confianza en los participantes, lo que a su vez mejoró su rendimiento. El autoengaño positivo tuvo un efecto especialmente fuerte en los participantes que se consideraban naturalmente menos competentes en la tarea. El efecto del autoengaño positivo fue más fuerte en situaciones en las que la competencia era más difícil y las probabilidades de ganar eran menores. Los participantes que experimentaron el efecto ganador fueron más propensos a autoengañarse para creer que tenían una mayor probabilidad de ganar en la siguiente competencia. Y en general, el estudio sugiere que el autoengaño positivo puede tener un valor adaptativo en situaciones competitivas al aumentar la confianza y la motivación, lo que tiene como repercusión una mejora en el rendimiento. Sin embargo, y esta es la otra cara de la moneda, los autores también arrojaron que el autoengaño y la autopercepción elevadísima y que no esté acorde a las situaciones sociales en las cuales te vas a desenvolver trae consecuencias negativas. Es por esto que esta percepción que vamos a ir creando tampoco puede estar completamente desproporcionada a la realidad en la cual vas a estar. En base a esto no es que va a decir el Cristóbal dice que puedo ser inmortal y me voy a creer el cuento, te vas a acercar a personas con armas y vas a ser apuñalado, vas a ser disparado. Esto no sucede así. Sin embargo, sí se puede ir forjando poco a poco una autopercepción que sea de tu agrado. Y acá te entrego uno de los mecanismos del cerebro que ayuda también a esto. Tu cerebro asocia, distorsiona y omite. Asocia las diversas experiencias que has tenido con las del presente para estructurar la realidad acorde a tus experiencias pasadas. Distorsiona. Eso quiere decir que si en el momento presente tienes una creencia personal, crees que eres un tipo de persona, va a distorsionar todas las memorias pasadas para estar acorde y alimentar esa visión personal y del presente que tienes de ti mismo y de la realidad, prácticamente de todo. También omite. Eso quiere decir que si yo creo que soy una persona que pierde constantemente, que no es atractiva, que no merece ganar, que no merece optar a más, va a omitir todas las diferentes instancias en el pasado las cuales no estén acorde a esto. Es extremadamente interesante cómo funciona tu cerebro.
Pero por eso mismo es que tienes que entender que tu realidad subjetiva del momento presente sobre tu persona y sobre todo es algo que has ido forjando en base a tus experiencias y que puede ser modificado si es que se genera una perspectiva. Y con lo último que te quiero dejar respecto a tu objetividad y a tus sensaciones de autopercepción es que es últimamente responsabilidad tuya bombear tu estado, que en inglés se dice pump your state. Esto quiere decir que qué pequeñas acciones estás tomando en tu diario vivir que constantemente se van acumulando para entretenerte, para hacerte reír, para hacerte sentir como la persona que es el protagonista o la protagonista de su historia. Cómo también te estás convirtiendo en tu mayor admirador o admiradora. De qué forma te aplaudes, te dices, vamos, estás haciéndolo bien, de qué forma vas a optar también y vas a sentirte bien por elegir un camino de acá a futuro. Todo esto se va confabulando poco a poco y va construyendo el efecto ganador que se va a ir acumulando de acá al futuro y de acá hasta el último día de tu vida. Y ahora quiero que pienses y me enumeres y me escribas en los comentarios al menos 5 victorias que has tenido el día de hoy. Debería ser así de fácil. Mientras más condicionado esté tu cerebro para inclinarse hacia las victorias, mucho más sencillo va a ser esto. Si no puedes hacerlo tan rápidamente, significa que tu cerebro no está condicionado para observar cada una de las victorias y sustraer el valor esencial de cada una de las situaciones en las cuales estás. Empezando poco a poco a notar esto, significa que de acá a un periodo corto de tiempo ya tu cerebro va a empezar a observar cada una de las cosas y factores positivos dentro de tu ambiente. Aparte de que por decisión propia y conscientemente puedes empezar a condicionar tu cerebro para estar inclinado a percibir todas las victorias que tienes a tu alrededor y que existen, porque existen, se convierte en algo muy importante el forjarse una meta y un propósito el cual perseguir. Si es que ya tienes uno forjado, puedes añadirle membranas significativas emocionales. Y con esto me refiero, por ejemplo, si yo estoy persiguiendo un equilibrio financiero de acá a 10 años, un ejemplo, ¿de qué forma me va a afectar el llegar a mi meta de acá a 10 años? ¿Cómo voy a sentirme una vez esté en los zapatos de mi versión que ya tiene ese espacio para poder respirar, que ya no tiene que preocuparse por dónde va a vivir de acá al próximo año, pagar las cuentas, etcétera? ¿Cómo también voy a poder optar en base a mi meta diferentes situaciones en las cuales me hagan sentir bien? Viajes, restaurantes, diferentes comidas, diferentes lugares paradisíacos, diferentes marcas de ropas que me hagan sentir bien. Añadirle también otra membrana sobre cómo esto va a repercutir a mi familia, a las demás personas. Tal vez voy a poder ayudar financieramente a mis padres, a mis madres, entregarle todo lo que yo considere prudente, asegurarle la educación a mis hijos de acá a 20 años, no preocuparme más. Imagínate estar en ese punto. Cada uno de estos elementos que te estoy mencionando son aquellos que van a ir añadiendo diferentes capas emocionales al núcleo, que ese es el objetivo que tienes que empezar a formar y dejar con claridad. Y dentro de este avance y proyección que estás formando para ti, necesitas un elemento muy importante que es la flexibilidad cognitiva, la capacidad de buscar estrategias diferentes para abordar la gran variedad de problemas con los cuales nos encontramos los humanos. A mayor flexibilidad cognitiva, mayor capacidad de recursos vas a poder ir utilizando para abordar todo lo que te rodea. Y tomando en cuenta los diferentes elementos que te había mencionado previamente a la hora de proyectarnos y querer avanzar, muchas veces encontramos una incongruencia interna por todas las experiencias que hemos ido acumulando a lo largo de nuestras vidas. Por lo que tu cerebro te genera una narrativa en la cual vives la vida y estructura tu realidad. Y esta misma narrativa tiene la capacidad de frenarte por completo y ahí viene incluso la destrucción de todos los sueños y aspiraciones que tienen los humanos, llevándonos en una espiral negativa en la cual nos conformamos con nuestra realidad, somos infelices, se genera estrés, constantemente nos estamos juzgando y nos hundimos hasta más no poder en un círculo horrible de emociones negativas y pensamientos, los cuales nos agobian todos los días. Para volver a la flexibilidad cognitiva y acorde a Cañas et al., es que se dice que estas mismas son las capacidades cognitivas que tenemos para procesar los diferentes estímulos y tomar una vía adecuada para solucionarlos. La definición implica que es la habilidad de proceso de aprendizaje. En base a esta definición se implica que es el proceso de aprendizaje que se adquiere mediante la experiencia.
un cierto tipo de sabiduría, y esta implica una adaptación de estrategias de procesamiento cognitivo. Estas estrategias que se mencionan son secuencias de operaciones y comportamientos que buscan solución dentro de un espacio problemático. La flexibilidad cognitiva, por lo tanto, se refiere a cambios en comportamientos complejos para llegar a una solución, para producir una adaptación a los nuevos cambios ambientales. Y estos cambios, siendo inesperados, después de que has estado realizando una tarea por un periodo de tiempo. Si bien esta capacidad de ser flexible existe, también está la otra cara de la moneda, la falta de una perspectiva y visión que no te permita crear cognitivamente soluciones para enfrentar a tus problemas. Cuando estamos completamente agobiados por lo que nos sucede, no hay escapatoria, no vemos una posible solución. A esto se le llama inflexibilidad cognitiva, la cual trae una serie de problemas porque literalmente detiene el progreso que tú estás enfrentando y muchas veces incluso hace abandonar todo el progreso que hemos acumulado. Esto tiene como consecuencia que no abordes de manera eficaz las demandas de las nuevas tareas o problemas con las cuales te encuentras. Hay una falta de interpretación positiva sobre la situación. Falta la capacidad de reestructurar y recalibrar los problemas para poder adaptarte y sustraer aquellos conocimientos previos que te permitan solucionarlos. E incluso este estudio demostró en cierta forma de que los expertos, las personas que manejan la cúspide de su disciplina, tienen cierta inflexibilidad cognitiva porque ya han hecho algo tanto tiempo y de ciertas formas y eso le ha entregado tanto resultado que en pequeñas modificaciones se encuentran con un problema en el cual se necesita dar un paso hacia atrás, generar perspectiva para poder de nuevo traer posibles soluciones frente a los problemas. Y por último, para terminar, esta flexibilidad cognitiva requiere de tu atención y procesamiento cognitivo continuo frente a lo que se te presenta. Si es que no hay una capacidad atencional, es por esto que el cerebro no puede enfocarse en cada una de las posibles soluciones o los aspectos en los cuales puedas sustraer la esencia del aprendizaje. Y en base a esto es que te voy a citar dos estudios, los cuales fueron realizados el 2012 y el 2003, que trata literalmente sobre cómo la adaptabilidad va a repercutir en tu vida laboral, en tus ambientes sociales y a la solución de problemas, demostrando que la flexibilidad cognitiva y la adaptabilidad están altamente relacionadas entre sí. Las personas que exhibieron un mayor nivel de flexibilidad y adaptabilidad son más capaces de lidiar con los cambios ambientales. Estos estudios demuestran que la flexibilidad y adaptabilidad son habilidades cruciales para la resolución de problemas complejos y dinámicos, y las personas que tienen un nivel mucho más elevado de estas habilidades tienen un mayor rendimiento en este tipo de tareas. Junto con la flexibilidad cognitiva que habíamos mencionado previamente, es que se necesita añadir un último elemento que también va a ayudar a generar una motivación y movimiento muy pero muy potente. Y esto es una analogía que me enseñaron en una mentoría a la cual formé parte, que es tremendamente poderosa, y esto se le llama The Cookie Jar, el jarrón de galletitas. ¿Hacia dónde tú vas a volver para poder recobrar el impulso inicial y la motivación que te hizo moverte en primer lugar? ¿Dónde están esos recuerdos, esas emociones, esas aspiraciones que quieres para ti? ¿Y dónde está el núcleo, lo primordial, lo esencial que te va a recordar por qué te estás moviendo? Muchas personas tienen como motivación a su familia, aquello que va más allá de ellos mismos, para poder generar movimiento y que no exista ninguna excusa alguna la cual te impida moverte. Y generalmente hacemos mucho más por los demás de lo que hacemos por nosotros. Aquel frasquito de galletas al cual tú puedas volver cada vez que se te olvide por qué te estás moviendo, por qué estás evolucionando. Puede ser un lugar lleno de imágenes, lleno de frases inspiracionales que son personales, aquello que te haga moverte. Encuentro extremadamente interesante cómo funciona nuestra psicología, nuestras emociones. Aparte de lo mencionado, es que también, como habíamos visto, se necesita una flexibilidad constante para ser dinámico, para poder abordar los diferentes problemas. Y también la atención y percepción, la cual le colocas a cada estímulo, a cada cosa, a cada problema, a cada situación, va a marcar cómo vas a percibir la realidad. En este caso, también se puede entrenar la capacidad de recalibración de cada uno de estos problemas, haciéndote las siguientes preguntas. Y bueno, también se dice que la calidad de tu vida va a ser en base a la calidad de preguntas que te haces. ¿Cómo le puedes sacar el jugo? ¿Cómo puedes sacarle el valor a cada una de las situaciones? Preguntándote, ¿qué tiene para enseñarme esta situación independiente de cuál sea? Tu cerebro es tan potente que va a buscarle la respuesta a cualquier tipo de pregunta a la cual tú le hagas.
Entonces, si te haces preguntas, ¿por qué me pasa esto a mí? Obviamente que tu cerebro te va a dar 10 motivos por los cuales te debería ocurrir, independiente de que haya sido algo que hiciste hace 15 años. Te lo va a entregar y va a reafirmar esa creencia. Sin embargo, cambiando la pregunta en vez de ¿por qué me pasa esto a mí? A ¿qué me tiene que enseñar esto? ¿Qué debo hacer para que esto no vuelva a sucederme? ¿Cómo puedo aprender de este evento para crecer y evolucionar como persona? Ser proactivo frente a tu propio aprendizaje y evolución va a marcar la diferencia abismal de acá a un par de años más. Y esto confabula perfectamente con todo lo visto previamente. El autoengaño y el efecto ganador va a ir acorde a la narrativa con la cual tú quieras relacionarte de ahora en adelante. Necesitas empezar a generar una proactividad constante de acá hasta el final de tus días. El desarrollo personal y la autorregulación nunca se detienen. Y en el momento en el cual realmente bajes la guardia, la espiral negativa en la cual tú puedes llegar a caer e incluso en la cual puedes ahogarte es tremenda. Eso es lo que queremos evitar. En la última terminología en la cual vamos a profundizar, y es uno de los elementos incluso más importantes dentro de todo este conjunto que te he ido entregando en el video, es la regulación emocional. ¿Cómo las emociones y tu capacidad de procesarlas, de utilizarlas y también aplicarlas a tu vida cotidiana va a traer un beneficio inigualable de acá al resto de tus días? Y es por eso que quiero entregarte una perspectiva en base a un estudio publicado en el 2019 que se llama Flexible Emotional Regulation. Este estudio especifica que a pesar de que las emociones generan una capacidad de adaptabilidad frente al entorno, es necesario tener herramientas que te permitan regularlas y procesarlas a medida que se van generando con tu relación en el ambiente. Todo esto con el fin de apoyarte y mantenerte saludable a un nivel psicológico y también ayudarte a lograr aquellas metas y objetivos que te estás proponiendo. Los procesos psicológicos y la capacidad que tú tienes de entregarle valor a cada una de las situaciones de tu vida con el fin de buscar o evitar estas mismas situaciones y así tratar de provocarte una emoción en particular, pondrá a prueba tu capacidad de autorregulación. Sin embargo, y tomado desde una perspectiva psicológica y acorde a muchos investigadores, la capacidad de regulación emocional y las emociones en sí y cómo te afectan son dos fenómenos separados. Y la verdad es que existen diferentes estudios acorde a las diferentes estrategias que tú puedes ir utilizando dependiendo de tu situación específica. Y en base a esto que se han mencionado 9 estrategias diferentes. Culparse a sí mismo, culpar a otros, la rumiación, que esta se centra en la atención en los aspectos negativos y difíciles de forma repetitiva de los diferentes estímulos. Catastrofización, que esta se centra en pensar en el peor escenario de todos. Luego empieza el cambio de perspectiva para seguir con un reenfoque positivo frente al problema. Luego viene una reevaluación positiva. Luego le sigue la aceptación y posteriormente la planificación. Por supuesto, la efectividad de estas diferentes estrategias y las características de tu personalidad y situación en particular específica va a ir cambiando acorde a cómo te vas desenvolviendo. Y los estudios han demostrado que el uso habitual de una reevaluación se relaciona positivamente con el bienestar y puede evitar síntomas de psicopatología, mientras que el uso de la supresión expresiva, eso quiere decir suprimir literalmente cada una de las emociones y estímulos los cuales te estás enfrentando, se relaciona con los síntomas de depresión y disminuye la satisfacción en las relaciones interpersonales. Además, las personas que utilizan habitualmente la reevaluación experimentan y expresan emociones más positivas y mucho menos negativas, mientras que las que tienden a utilizar la supresión experimentan y expresan emociones menos positivas y mucho más negativas. Lo que es más, la supresión requiere un autocontrol y en consecuencia más recursos cognitivos. Esto en comparación con la reevaluación, ya que uno debe tener en cuenta que debe suprimir a medida que se desarrolla la reacción emocional, o sea, rechazarla. Se podría decir que la regulación emocional tiene como objetivo utilizar de una forma flexible las emociones que tú tienes, evitando como consecuencia que se interpongan y no te dejen avanzar hacia tus objetivos, usándolas de manera inteligente y entendiéndolas para controlar su influencia cuando esta influencia no es deseada. A mayor flexibilidad y regulación emocional, mayor la adaptación y mejor afrontamiento y rendimiento. Los déficits de regulación emocional están presentes en muchos trastornos psicológicos y por lo tanto una psicoterapia efectiva, así como los métodos de prevención deben incluir un fortalecimiento de estas habilidades de regulación. Esto solamente te va a traer beneficios tales como mejor salud psicológica, mayor bienestar, mejor funcionamiento social, mejor afrontamiento de los eventos estresantes en tu vida e incluso un éxito, ya sea en lo escolar o laboral.
Dentro de las diferentes estrategias que puedes ir utilizando y aplicando el día de hoy, literalmente es hablar y reírte con amigos, relacionarse socialmente con diferentes grupos o personas, escribir un diario, meditar, comer de una manera que alimenta a tu cerebro y a tu fisiología de forma eficaz, dormir de una manera que no se interponga en tu regeneración cognitiva, cuidarse cuando estás físicamente enfermo, prestar atención a los pensamientos negativos que ocurren antes o después de tus emociones, notar cuándo necesitas un descanso y tomarlo. Y en la otra cara de la moneda tienes consumir sustancias que dañen tu cerebro y tu cuerpo, como el alcohol o drogas ilícitas, autolastimarse, suprimir y rechazar emociones, aislarse totalmente, autoenjuiciarse, dañarse corporalmente, agresión física o verbal hacia sí mismo, uso excesivo de las redes sociales, incluso excluyendo las tareas o responsabilidades que tienes. Y literalmente algo que puedes aplicar el día de hoy es empezar a hacer ejercicio físico, lo cual va a fomentar un sentimiento de autoconfianza, empezar a hacer una tarea o una actividad en la cual te relaciones y genere un sentimiento de logro, de victoria. Y un tip muy importante: cambiar los pensamientos y recalibrar para sacar el valor de cada situación es mucho más fácil que cambiar tus emociones. Y luego tus emociones van a seguir estos patrones de pensamientos. Hasta el momento de ahora hemos hablado completamente en algo subjetivo y personal, a nivel individual, pero también hay diferentes instancias en las cuales tú puedes involucrarte socialmente con otras personas que ayuden a tu avance. En este caso, en base a un estudio realizado en el 2001 llamado The Peer Group as a Context for Development of Motivation and Achievement. Este estudio demostró que la presencia de amigos que sean motivados y comprometidos para una meta en particular va a potenciar y motivarte de una forma extremadamente alta. Por otro lado, la presencia de amigos que son desmotivados pueden influir negativamente en tu avance y estancarte. Los adolescentes que tienen amigos que valoran el logro académico en general y tienen una expectativa elevada tienden a tener un mejor rendimiento. La pertenencia a un grupo de pares en el que se valora el logro y el avance fomenta la participación en actividades y este tiene un efecto positivo en la motivación y el rendimiento. La influencia de los amigos incide en la motivación y el logro de los adolescentes, en este caso, en diferentes áreas, como las artes, los deportes y en otras como las matemáticas y la ciencia. Este estudio en general destaca la importancia de pertenecer a un grupo que avance hacia un objetivo. Esto hace que tú te integres y te sientas mucho más comprometido con tu avance y también con el grupo en general. Cuando no le quieres fallar a tus pares, que sabes que están en el mismo camino que tú y con los mismos desafíos, obviamente que van a ser una motivación que no se encuentra a un nivel individual. Si eres una persona que se motiva a sí misma, perfecto. A esto le puedes añadir incluso más peso a tu avance cuando te relacionas con un grupo. Y en otro caso también quiero que pienses en cómo te exiges a ti mismo cuando quieres avanzar, pero también cómo cuando tú estás relacionado con un avance y una proyección en ese mismo camino que haya una persona a la cual percibes como rival, eso te automotiva para seguir avanzando e incluso superarte a ti mismo y a la persona con la cual tú tienes una rivalidad. Y es por eso que en base al estudio llamado Rivalry and Performance, arrojado el 2022, indica que el tener una relación de rivalidad con otra persona fomenta e impulsa la motivación y tomar acción en base a tu evolución y a tu avance en general, ya sea en ambientes en los cuales te desafías cognitivamente o físicamente hablando. Con esto hemos llegado al final del video. Si has llegado hasta este punto, te felicito por tu capacidad de concentración y también con esas ansias de aprendizaje y de mejorar tu vida en general, ya sea en el aspecto emocional, cognitivo, en el aspecto físico, en cómo utilizas los diferentes hábitos y la estructura que tienes de vida para implementarla y mejorar y seguir una visión en general. Me llamo Cristóbal Valenzuela y voy a seguir entregándote mucho valor, idealmente sustentado en la literatura científica, por lo general en los aspectos que son ramificados desde la psicología. Aún así, si tienes una consulta o un tema específico del cual tú quieras que yo hable o trate en futuros videos, por favor, coméntalo y esto también entrégale un like, compártelo, el algoritmo de YouTube te lo va a agradecer y yo también. Muchísimas gracias por todo y acompañarme en esta travesía que estoy cursando. Estoy muy emocionado por seguir de acá hasta el final de mis días. Me encanta esta área en especial y también porque afecta cómo yo vivo la vida, cómo te lo entrego y ojalá poder impactar en tu vida y entregarte herramientas que sean aplicables el día de hoy. Eso es lo que me mueve y muchas gracias. Nos estamos viendo.